Hola a todos, soy Raúl Yang del Coreano al Mundo. Bienvenido a nuestro primer video. Primero, quiero decir que en este video no les voy a estar enseñando el idioma de coreano, sino que les voy a ayudar a conocer un poco del idioma coreano. Porque claro que sé que hay muchos que ya saben bien el alfabeto coreano, pero creo que la mayoría no tiene conocimiento sobre su historia. Pues tal vez no nos parezca tan necesario saber la historia cuando aprendemos a hablarlo, pero a mí me parece bastante interesante conocer la historia que un idioma tiene. ¿Por qué? Porque puede que sea una parte cultural o histórica de su país y tal vez algunos estén preparándose para venir a Corea de intercambio o de cualquier forma. Y si sabe algo de su historia, les podría servir algún día de cualquier manera en Corea. Así que llegué a hacer el primer video con el tema de conocimientos sobre nuestro idioma. Espero que les parezca interesante y entonces empecemos a conocer el coreano. Vamos a empezar por conocer el inventor quien hizo el alfabeto y la fecha de su proclamación. La imagen que tenemos aquí al lado izquierdo es del rey Sejong, que era el cuarto rey de Joseon, que es el nombre de Corea del pasado. Rey Sejong es muy conocido porque amaba tanto al pueblo coreano que logró muy buenas cosas para su país. Y una de ellas es la invención del alfabeto coreano. El coreano es muy especial entre todos los alfabetos que existen en este mundo, porque según el diccionario es el único idioma de que sabemos su inventor y su fecha de proclamación. Ya sabemos su inventor, ¿verdad? Y un poco más abajo vemos su fecha de proclamación, que fue el 9 de octubre en el año 1446. Entonces, pasemos a la razón por la cual Rey Sejong decidió inventar el coreano. En aquellos días, China era más poderoso e influyente en Asia. Así que naturalmente en Joseon también había muchos que ocupaban el alfabeto chino. Pero aquí sale un problema. La mayoría del pueblo coreano no sabían leer ni escribir, sino solamente sabían hablar. Claro que no hablaban el chino, sino el coreano, pero sin alfabeto. Y eso se les hacía difícil expresarlo de forma escrita. Y por eso ocupaban el alfabeto chino hablando el coreano. Un carácter del chino es que en su alfabeto cada letra tiene su significado. Y por ejemplo, para escribir 3 letras, tienes que memorizar 3 letras. Así que dicen que para llevar una conversación cotidiana, tendrás que memorizar de al menos 3.000 letras a 5.000 letras. Pero como Joseon entonces era muy pobre y no a todos les dejaban estudiar, sino trabajar muy duro. En otro lado, estudiar el alfabeto chino era mucho trabajo para el pueblo coreano. Rey Sejong, que veía al pueblo coreano con tal dificultad y sin poder expresarse, decidió inventar nuestro propio alfabeto. El alfabeto que hizo Rey Sejong con unos estudiosos del palacio al principio se llamaba Hunmin Jeongeum. Es interesante el significado que tiene el alfabeto porque significa el buen sonido para enseñar al pueblo. Con el significado que le puso Sejong al alfabeto, puede ver que le amaba a su pueblo con todo el corazón, Rey Sejong. Hunmin Jeongeum fue especial para los coreanos porque era muchísimo más fácil que el chino porque no te cuesta memorizar todas las letras, sino que necesitas memorizar solamente 19 consonantes y 21 vocales
para hacer cualquier letra. Y también no era algo que copiáramos de otro idioma extranjero, sino es nuestro propio patrimonio. Y con tal facilidad y originalidad, todos los coreanos podían escribir y leer más fácilmente. Ahora pasamos a ver cómo está compuesto el alfabeto coreano, Hangul. Primero, tenemos 19 consonantes. Los estudiosos y Sejong hicieron cada consonante según el movimiento de lengua cuando se hace el sonido. Así que, por ejemplo, si pronunciamos la consonante giok, que está al lado derecho aquí, suena g en coreano. Se formaría como la forma de la consonante giok, pero no sé exactamente si en realidad la lengua se hace la forma de la consonante, porque yo solo no puedo ver mi lengua y ni siquiera quiero oler las bocas de otras personas. Es broma. Bueno, y cada vocal está compuesta de 1 a 3 signos, que son un punto, un palo vertical y otro palo horizontal, que cada uno significa en orden el cielo, un punto, el hombre, el palo vertical, y la tierra, el palo horizontal. No sé, tal vez en el pasado tenían un concepto del cielo circulado. Con estos 3 signos podemos hacer cualquier vocal de las 21 vocales. Entonces vamos a hacer una letra, por ejemplo, con una consonante que tenemos aquí al lado derecho y signos de las vocales. Lo vamos a juntar al centro. Primero pongamos la consonante guía al lado izquierdo y traemos un palo vertical y un punto a su lado derecho. Así es como se hace la letra ga en coreano, porque la consonante suena g de Gabriela en español y la vocal con un punto y un palo vertical suena a. Pero el signo punto se ha convertido con tiempo en un palo horizontal. Haciendo la letra, por ejemplo, me parece más interesante que podamos hacer una letra tan fácilmente. Hemos visto cómo fue que se inventó el alfabeto coreano, pero la historia de Corea tiene la fase muy oscura en el pasado con nuestro alfabeto coreano. En nuestra historia tuvimos una temporada muy difícil, oscura y triste, que fue cuando fallecieron muchos coreanos y perdieron muchos patrimonios y más cosas. Era la época de la ocupación japonesa, entonces los coreanos vivían bajo el dominio del imperio japonés. Creo que es por la cual nos peleamos con toda fuerza cada vez que nos enfrentamos con cualquier equipo de Japón en las competencias. En el año 1910, el imperio japonés invadió Corea y lo dominó por más o menos 35 años hasta el año 1945. Durante los años intentaba cambiar muchas cosas coreanas en las japonesas y una parte de su ocupación era quitar la cultura coreana. Entonces, llegaron a obligarnos a cambiar los apellidos y nombres coreanos en los japoneses. Pero, como les había dicho que es nuestro alfabeto que habíamos inventado por nuestro propio esfuerzo, los coreanos se resistían con toda fuerza protegiendo el alfabeto. Algunos se escondían secretamente para copiar el alfabeto y si lo descubren los soldados japoneses, se lo quitaron y los metieron en prisión. Pero en otro lugar también estaba copiando el alfabeto. Así es que tan difícil que lograron proteger nuestro alfabeto coreano los antepasados. Es una fase muy oscura de la historia coreana,
Pero lo que quiero decir es que el coreano que hablamos, escribimos y leemos hoy en día ha pasado mucha protección de los antepasados y con esa mente hemos podido desarrollar el país hasta lo que es hoy. En ese sentido, el alfabeto fue parte del movimiento de independencia. Bueno, casi terminamos. Espero que ninguno esté cabeceando ahorita. Bueno, para finalizar, quisiera que se recordara de dos caracteres del alfabeto coreano. 1. El alfabeto coreano es muy original porque no se ha influido de algún otro idioma, sino que lo inventaron entre los puros coreanos. 2. Que es el único idioma con que puedes describir cualquier sonido con su alfabeto. Hasta ahorita hemos conocido un poco del idioma de coreano y no sé cómo les haya parecido la información. La verdad, hay muchos que dan la clase de coreano en YouTube o en otras plataformas, pero yo quería estudiar un poco de mi historia y aprovechándolo, quería subir un video con este tema para compartir con ustedes. Pues a mí me ha sido difícil hacer los videos recientemente porque hace una semana se contagiaron todos mis archivos para los videos por un virus y tuve que formatear mi laptop. Así que tuve que volver a hacer todos los videos de nuevo con unas dificultades. Pero no pasa nada. Así aprendí a guardarlo en otro lugar por seguridad y aunque me cuesta más tiempo, así te aprendes más, ¿no? Y te queda la información a más profundidad. Digo en tu cabeza. Espero que les haya dado un poco de interés y también que me dejen algún consejo o cualquier palabra que me quisieran dar en comentario, por favor. Bien, entonces nos vemos en el próximo video y tápese bien su boca hasta el siguiente. Chao.